¿Qué tal? Buenos días. Se altera de manera importante el pacto social después de la guerra civil. La ley de amnistía es inconstitucional. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, una ley, dicen algunos, debería ser adecuada, legal, ética y moral. Bueno, el día de ayer los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional la ley de amnistía de 1993. Básicamente reconocen un artículo en un tratado internacional que definiría qué es considerado combate directo y qué no es combate directo. También hay otros conceptos que se suman a este, como el de lesa humanidad, un concepto acuñado a finales de la Segunda Guerra Mundial durante los llamados juicios de Nuremberg. Básicamente no exime de responsabilidad penal o civil a un grupo de personas que hayan de manera sistemática violado los derechos humanos. Pues de eso vamos a estar hablando esta mañana y nos acompañan aquí en el estudio de República el doctor Humberto Sáenz. Él es abogado y es el presidente del Centro de Estudios Jurídicos. También nos acompaña Giovanni Galeas. Él es académico, escritor y también intelectual y columnista de periódicos digitales y también, por supuesto, ex miembro del ERP, si mal no recuerdo. Sí. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, doctor Humberto Sáenz, quisiera empezar con usted para que abordemos un poco de la parte legal de esto, pero antes quiero que pongamos un sondeo en pantalla. Este sondeo, de hecho, lo publicamos ayer en la cuenta de República y la pregunta que hicimos fue la siguiente. ¿Usted cree que la ley de amnistía y su declaratoria de inconstitucionalidad afectará o no afectará positivamente? Decía un 52% de las personas, negativamente un 33% de las personas. Y será indiferente, dice un 15% de las personas. Hasta el momento han votado 490 personas, todavía puede usted votar, lo vamos a estar hablando dentro de este show, pero es algo que es revelador de repente. Un 15% piensa que será indiferente. Añadimos que esta no es una encuesta científica, pero es siempre un termómetro. Doctor Humberto Sáenz, hay dos leyes que se aprobaron para que la gente entienda. Una en 1992, Ley de Reconciliación Nacional, y luego en 1993, la Ley de Amnistía. Hablemos un poco brevemente de ambas y luego abordemos un poco sobre qué base se declara inconstitucional la Ley de 1993. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, antes que nada por la invitación. La verdad que se trata de un tema sumamente trascendental para el país y para el futuro de nuestra nación. Hay que tal vez también poner un poco en contexto cómo llega esta sentencia, en el sentido de que esta es al menos la quinta o el quinto esfuerzo que se hace porque esta ley de amnistía sea declarada inconstitucional. Ya la Sala de lo Constitucional en 4 oportunidades anteriores, 2 en 1993 y 2 en 1997, procesos que habían sido iniciados por ciudadanos en aquel momento, resolvió por diferentes razones que la ley de amnistía no era inconstitucional o que al menos admitía una interpretación conforme a la Constitución. Esta resolución, que todavía no la conocemos, también hay que aclarar que la decisión de la Sala aún no es conocida, que lo único que conocemos es un comunicado que ha emitido la Sala en donde se nos ha dicho que esperamos pronto se estará notificando esta decisión a las partes que promovieron el proceso de inconstitucionalidad, con lo cual también es cierto que hay que esperar un poco para tener una idea exacta de los alcances que tiene esta resolución y de los efectos que ella pueda tener en el futuro. Pero bueno, con esa introducción y con esa aclaración, con esa advertencia más bien de que debemos todavía esperar tener la decisión en nuestras manos y poderla analizar adecuadamente. Tal como tú señalas, en efecto, estamos en presencia de dos distintos cuerpos normativos que por diferentes razones históricas también surgieron. Una primera ley que es llamada Ley de Reconciliación Nacional, que aunque no se diga de manera directa, clara y contundente en los acuerdos de paz, es innegable que deriva de manera directa de los acuerdos de paz.
quienes negociaron en su momento estos acuerdos, tanto de una parte como del otro, lo han manifestado muchísimas veces, lo han dicho públicamente, y la ley misma reconoce que es un resultado de esos acuerdos que en su momento se tomaron, que entre otras cosas pusieron fin al conflicto bélico en nuestro país. Y la idea en ese momento, fundamentalmente, la idea era que las personas alzadas en armas pudieran incorporarse al ejercicio político, al ejercicio cívico, a la sociedad en general en nuestro país. Y en ese afán, pues se decide que este era un mecanismo legal, adecuado, además previsto por el derecho internacional, también eso hay que decirlo. Estas son herramientas previstas por el derecho internacional y por lo tanto la sola existencia de una ley de amnistía, podemos discutir si quieres los alcances, pero la sola existencia de una ley de amnistía es una herramienta jurídica prevista por el derecho y que se ha utilizado en muchas otras realidades, en muchos otros países. Entonces se decide una ley que intenta que las personas alzadas en armas y que habían cometido diferentes tipos de delitos se incorporen a la vida productiva, se incorporen incluso a la vida política del país. Se hace una excepción en esa ley, una excepción importante. Se hace una excepción en esa ley porque se decide que ciertas investigaciones que todavía no habían comenzado y que iban a ser encomendadas a una comisión que sí se había creado de manera directa como resultado de los acuerdos de paz, en este caso la Comisión de la Verdad, iba a realizar algunas investigaciones sobre delitos cometidos durante el conflicto armado, delitos que afectaran derechos fundamentales. Se crea la comisión, había ahí un profesional colombiano, un venezolano, un estadounidense, que inician un proceso de investigación de lo que ellos consideraron los principales crímenes cometidos dentro de la guerra y dan un dictamen. Cuando dan este dictamen, por lo menos esta es mi impresión, incomoda a unos y a otros. Unos esperaban un tipo de decisiones, otros esperaban otro tipo de decisiones, unos esperaban cierto nivel de investigación, otros esperaban otro nivel de investigación, en fin. El informe no resulta cómodo a nadie en el momento que este surge. Y una de las reacciones que se tiene en ese momento es pasar a esta segunda etapa, pasar a este segundo cuerpo normativo, esta ley de amnistía que ahora es declarada inconstitucional. Y este segundo cuerpo normativo dice de manera clara que los delitos que habían, o más bien las actuaciones que habían surgido como consecuencia o que se habían revelado como consecuencia de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, si habían delitos ahí, que los había de acuerdo al dictamen de la Comisión de la Verdad, pues esos delitos también iban a quedar comprendidos dentro de la amnistía que se estaba decretando. Con lo cual, en realidad, lo que aparece en ese momento es un alcance mayor al que ya tenía la Ley de Reconciliación Nacional, un alcance mayor en cuanto a los crímenes que podían quedar cobijados bajo la ley y un alcance mayor incluso después en cuanto a los sujetos que habían participado o que podían haber participado en el cometimiento de delitos. Y es un alcance mayor también en cuanto a los sujetos porque se decreta ya durante esta ley, se decreta durante la presidencia del presidente Cristiani, pero también incorpora entonces los delitos que pudieran haberse cometido durante el periodo en que el presidente Cristiani estaba ejerciendo su presidencia. Entonces, esto último, por cierto, en uno de los recursos que te comentaba hace un momento, que ya habían sido promovidos en años previos, esto último sí había sido aclarado por la Sala de lo Constitucional, que había dicho no pueden quedar bajo la ley de amnistía los delitos que se han cometido bajo estas autoridades que han decretado la ley de amnistía, o más bien en el periodo en que estas autoridades han estado operando. Con lo cual habían ciertos casos que de todas maneras ya estaban fuera de la ley de amnistía, el caso de los jesuitas, por hablar del caso más emblemático, ese caso ya estaba claro que no quedaba cobijado bajo la ley de amnistía. Se supone que habrá una decisión o al menos una deliberación ese día en la Corte sobre ese tema, pero ya había claridad de que este cuerpo normativo no iba a aplicar a este tipo de delitos. Ahora viene la Sala de lo Constitucional y en este quinto recurso que se interpone, pues sí, ahora reconoce la existencia de una violación constitucional y revive la norma de la Ley de Reconciliación Nacional, por lo cual no ha desaparecido del todo la amnistía, esto también hay que tenerlo claro porque la Sala ha hecho con su decisión que reviva esa Ley de Reconciliación Nacional que tiene una amnistía con alcances más limitados.
pero que contiene una amnistía, que también eso es importante que se tome en cuenta. Esa sería, Carlos, tal vez mi primera aproximación al tema. Una vez escuchado, digamos, este contexto histórico y esta, digamos, definición de esas dos normativas, Giovanni, quiero ir contigo, pero antes quiero que escuchemos algunas de las reacciones que ya se empezaron a generar desde el día de ayer por la tarde-noche. Tenemos al actual ministro de Defensa, el general Mundía Páez, y también a la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, ya reaccionando. Escuchemos. Lo cierto es que una derogatoria a la ley de amnistía va a venir a desestabilizar políticamente el país. Que suficientes problemas tiene el país en este momento. Venir en este momento a derogar la ley de amnistía pudiera poner en peligro, pienso yo, ojalá no sea así, la estabilidad política del país. Esa ley exista o no exista, no nos ayuda a buscar la verdad y la reparación y la reconciliación. Bueno, ahí tenemos las primeras reacciones. Giovanni, ya sabemos también que una ley es una construcción social, es producto de un acuerdo entre, en ese entonces, si mal no recuerdo, eran todavía 60 diputados, y obedece de repente a contextos históricos específicos, ¿verdad? A coyunturas, a presiones. Algunos pensaban que si no se aprobaban este tipo de leyes, no se iba a poder reconciliar el país. Básicamente entendido esto como que vengan los que hicieron la guerra y se junten con los que también hicieron la guerra del otro lado para vivir juntos, digamos, de la manera más armónica posible para empezar un nuevo proceso político. Básicamente en ese contexto se da esto. Pero también sabemos que una ley tiene que ser adecuada a la realidad, tal vez fue adecuada a aquella realidad, debe ser legal, es decir, constitucional, ética y de repente hasta moral, es decir, que sirva incluso a valores que están más allá de lo simplemente terrenal. Las valoraciones en este punto implican a que buena parte de las personas creen que todo esto se va a distorsionar y que ya tenemos de por sí una realidad sumamente problemática. Efectivamente tenemos una realidad conflictiva en el país con una escalada criminal de envergadura, de alta envergadura, con un promedio de homicidios diarios que asusta a cualquiera, ¿verdad? Que nos ha colocado en el mapa como uno de los países más violentos del mundo y con un evidente nivel de presión a la sociedad por parte del crimen organizado, las pandillas, en fin. Tenemos un problema bien serio en el país en ese sentido. Y por lógica, cuando los seres humanos tenemos capacidad de resolución de conflictos, de problemas, pero estos conflictos se jerarquizan, pues. La técnica de resolución de conflictos implica jerarquizar y tú te dedicas esfuerzos principales a problemas principales. Tenemos un problema hoy, en el presente, que tenemos que andar buscando en el pasado. Esta derogación de la ley de amnistía es inoportuna, esto por supuesto es un juicio personal, es inoportuna porque nos lanza una agenda del pasado a un país profundamente problematizado en el presente, con problemas para resolver problemas de presente. Es que se nos ha perdido en el pasado a nosotros. Si ese problema ya lo resolvimos, el de la guerra, lo superamos, y para resolver el problema de la guerra, esa matazón entre hermanos, es imprescindible la amnistía, es la herramienta fundamental. Sin amnistía no hay paz. Esto es así, no en el país, esto es en todos los conflictos, No es posible que los actores de una guerra firmen una paz para ir a la cárcel. Eso no se da. Ahí está el caso colombiano en curso ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una relación entre justicia y paz. Hay necesidad de justicia, pero la justicia no puede ser obstáculo para la paz. Estos son principios, yo no necesito ser abogado para saberlo. Los crímenes que se cometieron durante la guerra, en el curso de la guerra, fueron atroces por parte de los dos bandos. La Comisión de la Verdad dice que el ejército o el Estado cometió el 80% de los crímenes, o 90%, y que el FMLN solo cometió el 5%, pero todos sabemos que eso está en relación al volumen de fuerza, al volumen de fuego. Si la guerrilla solo cometió el 5%, es porque no tenía más volumen de fuego, no teníamos aviones, ni bombas de 500 libras, pero ¿qué hubiera pasado si las hubiéramos tenido? Bueno, hubo crímenes atroces, realmente atroces, durante la guerra formal, la guerra civil abierta, que es del 80, con la primera ofensiva de enero, hasta el fin en el 92. Este es el periodo de guerra, pero hubo una etapa de larvar la guerra
que va del 70 al 80 justamente. Ahí hubo secuestros, ahí hubo asesinatos, ahí hubo operación de escuadrones de la muerte y de comandos urbanos guerrilleros que secuestraron al ministro Borgonovo, al empresario Regalado Dueña, y los mataron, ¿no?, en cautiverio. Entonces hubo crímenes atroces, pero estos crímenes se explican en el contexto mismo de la guerra. Fuera de ese contexto es muy difícil analizarlo y juzgarlo. Cuando el dispositivo de la violencia se activa, esto tiene una lógica de guerra y solo se puede juzgar en esa lógica, en ese contexto. Bueno, logramos resolver la guerra. Eso, superar y dejar en el pasado ese tema. Se habla de un tema que yo nunca he entendido muy bien, que es el de la memoria histórica. Yo personalmente creo que la memoria, y a esto se liga el tema de la justicia, ¿verdad? Pero yo creo que la memoria es, a mí yo no me convenzo de que existe tal memoria histórica. La memoria es personal, es individual. Y no se puede decretar que la historia fue de esta manera o de esta otra por un decreto, mucho menos por una resolución de una sala de lo constitucional, pues, ¿verdad? Bueno, en resumen, quiero decir, este tema de activar, de desactivar la amnistía o de decretarla inconstitucional, revive un problema que ya habíamos superado, que lo menos que esto es inoportuno. Es inoportuno. Y el segundo punto, que bueno, yo he expresado ya en reiteradas ocasiones este punto de vista, es que a mí me parece que no se puede legislar a punta de sentencia, y es lo que la sala está haciendo. El principio democrático habla de separación de poderes. Pero bueno, ¿y qué hace la Sala de lo Constitucional de El Salvador legislando? Pues es que la Asamblea Legislativa ya no legisla en este país porque emite una ley, un decreto, inmediatamente la Sala sale diciendo no ha lugar. Entonces, ¿quién legisla aquí? La Sala. Pero bueno, pero habría que ver en función de qué y para qué. Es que es bien extraño que coincida tanto la Sala con la agenda política de la derecha salvadoreña. La derecha que se expresa en el Partido Arena, que se expresa en las gremiales, que se expresa en FUSADE, y pareciera que la oposición la ejerce en este orden. ¿Quién ejerce la oposición política en El Salvador? La Sala de lo Constitucional, después las gremiales y después Arena. Esta es una perversión de la política, esto no puede ser. Ok, tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de ese artículo que define qué es un combate directo, qué no es, y por lo tanto qué crímenes podrían reabrirse, o la investigación podría reabrirse. Por ejemplo, el de Monseñor Romero, Mozote, Zumpul, Frente Para Central, Zona Rosa. Ya hablamos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Ya tenemos vía telefónica a Benjamín Cuellar, él es el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Benjamín, buenos días. Intuyo que para usted esto es una validación, pero para algunos también esto es contradictorio con los problemas que tenemos hoy día. Bueno, buenos días. El problema que tenemos en El Salvador hoy día se llama impunidad. Sobre eso están basados los otros grandes males que se tienen en el país: la inseguridad, la violencia, la exclusión, la desigualdad, la falta de desarrollo humano digno. Por eso es que este es, desde nuestra perspectiva, un paso adelante para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Ginebra, que fue el primer acuerdo que firmaron los guerreros, que esos acuerdos solo alcanzaron para conseguir su paz, no la paz de toda la gente. Por eso yo creo que es importante este paso. Este paso significa la posibilidad de que El Salvador llegue a ser algún día un país normal y decente. ¿Qué significa eso? Se respetan las instituciones, porque funcionan, y porque se hace justicia,
independientemente de quién sea la víctima y quién sea el victimario. Ahora, Benjamín, esta ley se aprobó en un contexto histórico muy distinto al nuestro. Sin esta ley probablemente no hubiese habido una reconciliación o una reconciliación, debo decir, o una relación de trabajo que permitiera construir el proceso político que tenemos hoy día en nuestra República. Y venir 23 o 24 años después a desdecirnos de ese acuerdo que se tomó en un momento dado, ¿no es algo que podría ser distorsionador de nuestra realidad? ¿Qué realidad tenemos? ¿Qué realidad tenemos? De 10, 15, 20, 23 muertes violentas diarias, ¿sí? De impunidad, de perdonar a generales de la actualidad, o sea, de traficantes de armas. O sea, eso no es una realidad que se distorsione. La realidad está distorsionada actualmente. Ahora, Benjamín, ¿qué casos entonces le gustaría ver a usted judicializados? No, a mí no me gustaría nada, no es cuestión personal, es cuestión de que funcionen las instituciones, insisto. O sea, yo creo que de ahora en adelante lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es que la justicia empieza a funcionar. Este caso podría tener, o esta declaratoria de inconstitucionalidad podría tener un impacto también directo en torno a los militares que podrían ser extraditables hacia España. ¿Su valoración? A quienes presentamos el recurso de inconstitucionalidad, la demanda de inconstitucionalidad, que ha sido ratificada, las peticiones nuestras, es el que, insisto, que funcione el país. Yo francamente eso es lo que es el horizonte que tengo. Muchísimas gracias, Benjamín Cuéllar. Benjamín Cuéllar es el ex director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y bueno, hablemos ahora de la base jurídica sobre la que, una de las bases jurídicas sobre los argumentos que se utilizó para declarar inconstitucional de los tratados internacionales, el de la protección de víctimas de conflictos armados sin carácter internacional, detalla que lo que no se considera un combate o enfrentamiento directo entre dos bandos. ¿Qué es lo que no se considera? El artículo 4 dice lo siguiente, doctor Humberto Sáenz: todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, y deben ser tratadas con humanidad, con todas circunstancias, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Esto abre la posibilidad, por ejemplo, para que volvamos a ver hacia al pasado y examinemos el caso de Monseñor Romero, que era el arzobispo, la voz de los sin voz, el que se pronunciaba en contra de las estructuras del poder del momento, pero también la masacre del Mozote, la masacre del río Zumpul, perpetrada por las Fuerzas Armadas de nuestro país, la masacre de la Zona Rosa, perpetrada por un comando urbano del FMLN, y también las muertes, que algunos dicen irregulares dentro del Frente Paracentral, también del FMLN. Doctor. Sí, tal vez, Carlos, antes de intentar responder lo que me estás preguntando, yo puedo coincidir en que la sentencia puedo no considerarla oportuna. Yo podría estar de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo en lo absoluto en que la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, esta y otras sentencias que han afectado de manera importante, positiva o negativamente, a nuestro país, son sentencias que están pensadas en función de políticas de un sector o que están pensadas en función de favorecer a las pretensiones de un sector del país, un sector político, un sector económico o un sector empresarial. A mí me parece que es importante destacar, lo decía hace no mucho el doctor Abraham Vallejos en una visita que hizo a nuestro país, que esta confrontación, si la queremos llamar de esta manera, esta tensión, decía él, entre la jurisdicción constitucional y el legislador son estructurales y que son parte del modelo de un Estado democrático de derecho, porque el juzgador, en este caso la Sala de lo Constitucional, también tiene esa legitimación para construir ese Estado democrático de derecho. Entonces, tampoco debemos asustarnos por estas tensiones que hemos estado viendo en los últimos años, sobre todo con la actual Sala de lo Constitucional, en donde
también podremos discutir algunos de los alcances de sus decisiones, pero no me parece que haya entrado a legislar, y no me lo parece en este caso en particular. De nuevo, te digo, podemos estar de acuerdo en si es oportuno o no es oportuno esta decisión, o el momento en que se toma esta decisión, pero en lo que definitivamente no estoy de acuerdo es que es una decisión pensada en un sector del país o en algunos de los sectores del país. No veo absolutamente que nada de eso esté ocurriendo. Ahora, tomada ya la decisión, porque es una decisión tomada, y con la advertencia de nuevo que es imprescindible conocer de verdad la decisión que ha sido tomada. Un comunicado de 3 o 4 páginas no es suficiente bajo ningún punto de vista para entender hasta dónde vamos. Pero con ese comunicado únicamente lo que ya podemos empezar a identificar es que, como te decía hace un momento, se revive la posibilidad de juzgar ciertos delitos. Se revive la posibilidad de juzgar los delitos que investigó la Comisión de la Verdad. Que dicho sea de paso, la misma Comisión de la Verdad reconoce que creo que eran un poco más de 13.000 casos, más o menos, que tuvo a la vista y sobre los que realizó algún tipo de investigación. Al final la Comisión de la Verdad se pronunció sobre poco más de 30 casos, no mucho más de 30 casos, con lo cual el universo de delitos investigados o de crímenes cometidos por una parte u otra, pues es muchísimo mayor a lo que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, que en su momento decidió que esos eran, a su criterio, los más relevantes. Pero bueno, eso se revive, esa posibilidad de juzgar esos delitos que la Comisión de la Verdad investigó. Pero además, de acuerdo, insisto, al comunicado de la Sala, se revive la posibilidad de investigar otros delitos que afectan a derechos fundamentales, que afectan a los derechos humanos. Y la Sala aparentemente también ha tomado una decisión sobre el tema de la imprescriptibilidad de alguno de estos delitos, cosa que en realidad ya había sido aclarada en algunas decisiones previas y que incluso ya tiene carta de ciudadanía en nuestras disposiciones penales sobre la imprescriptibilidad de cierto tipo de delitos, los delitos de lesa humanidad de manera concreta. Ahora, esto, contrario a las primeras reacciones, que creo que son naturales, además estas primeras reacciones, tanto de un lado como del otro, no va a suceder o no va a provocar que de manera inmediata empiecen a surgir casos o empiecen a surgir juzgamientos, porque hay todavía mucha tela que cortar aquí. Bueno, primero, insisto, el primer paso es conocer lo que dice la resolución, pero segundo, todavía hay que calificar si estos delitos entran dentro de esta calificación que a su vez ha hecho la Sala de lo Constitucional. No es fácil determinar, por ejemplo, si un delito es un delito de lesa humanidad. Es un concepto muy amplio que además alguien tiene que decidir si aplica o no aplica para el crimen que pretende se sea investigado. Entonces, habrá que tomar un segundo paso en donde se identifique cuáles de las actuaciones de las partes en conflicto pueden calificarse como un delito de lesa humanidad y además quién va a hacer esa calificación. Lo segundo es que en efecto tenemos un problema que todos lo reconocemos y que lo hemos conversado en anteriores oportunidades, y es qué capacidad va a existir para conducir las investigaciones relacionadas también con estos delitos. Ya tenemos problemas por las limitadas capacidades financieras, en recursos humanos que tiene la Fiscalía General de la República, y ahora pues van a venir nuevas investigaciones que muy probablemente van a rebalsar, si es que no está rebalsada ya, la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la República. Entonces todos esos temas también son temas que tendrán que ser considerados en su momento. Creo que es una etapa muy inicial como para medir las consecuencias que verdaderamente va a tener esta decisión, pero lo que sí te puedo afirmar, creo yo, es que tampoco van a empezar a surgir cientos y cientos de casos que van a comenzar a ser investigados o que van a ser juzgados. Eso no va a pasar, o por lo menos esa es mi impresión de que eso no va a pasar. Y lo otro que hay que también destacar de la sentencia o del comunicado de la sentencia que nos hemos enterado por la Sala de lo Constitucional es que también van a poder exigirse la reparación de los daños patrimoniales que estos delitos hayan podido generar, que es una historia completamente diferente, ¿verdad? Una es el tema de la responsabilidad de carácter estrictamente penal que se genera por el cometimiento de estos delitos, que de nuevo digo, tendrá que ser calificado si es verdaderamente una violación a un derecho fundamental, si es verdaderamente un delito de lesa humanidad o no.
Y otro tema es la responsabilidad patrimonial que emerge como consecuencia del cometimiento de ese delito, porque también la Sala en su comunicado dice, ha abierto ahora esa posibilidad para que aquellos que se consideren afectados patrimonialmente por el cometimiento de un delito intenten ahora buscar esa reparación. Ahí sí creo, en esa parte estrictamente patrimonial, sí creo que puede venir una cantidad importante de casos. Listo, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero tener la opinión de Giovanni, porque hay otras reacciones también que ya se están dando. Ya lo vemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Tenemos más reacciones también. Esta es de don Jorge Villacorta, ex miembro del Frente Democrático Revolucionario, y también de Ulises del Dios Guzmán, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que consideraron. Ahora abre la caja de Pandora para que un ciudadano que se siente afectado demande, pero no solo demande justicia en el sentido de juzgar, llegar a la verdad, sino que tienen que ser indemnizados. Por el lado de la guerrilla, muchos de ellos están en cargos públicos desde lo más alto. Si se les siguiera procesos a todos estos guerrilleros, eventualmente se podría desarmar realmente el gobierno. El punto es ahora, con todos los problemas que tenemos y pasado tanto tiempo, se abre una caja de Pandora. ¿Hasta dónde y de qué tamaño? Honestamente, si uno no lee la sentencia, no puede estar claro. Bueno, tenemos ahora vía telefónica al general Otto Romero, exministro de la Defensa Nacional. General Romero, buenos días. Ya lo dijo don Jorge Villacorta, se abriría una caja de Pandora. Dentro de esa caja de Pandora habría juicios civiles y también penales para muchos excompañeros suyos de armas. Sí, buenos días, licenciado. Un saludo para todos de la audiencia suya. Mire, desde nuestro punto de vista, lo que ha pasado es inconcebible. Ya como una sala del Constitucional a esta altura, 25 años después de cerrado un conflicto que a todos nos hubiera gustado que fuera diferente, no se atreven a desestabilizar el país en estas dimensiones. Ver un proceso de paz tan sólido que hemos tenido durante tantos años y que a esta altura vengan en frío a tomar decisiones de aspectos que pasaron hace tanto tiempo a la sociedad, más que todo a los jóvenes, los van a sorprender en su credibilidad hacia las instituciones. Porque al leer ese comunicado, porque lo que nos han dado un comunicado todavía, da la impresión de que lo hacen personas totalmente parcializadas ideológicamente, considerando que se van directo sobre el famoso informe de la Comisión de la Verdad, que de verdad tiene muy poco, porque esas personas que integraron la Comisión de la Verdad, tanto los que conducían, pero principalmente los amanuenses, todos estaban cargados ideológicamente, al punto que yo era mayor cuando terminó el conflicto, estuvimos en todo el conflicto desde subteniente hasta mayor. Nosotros ya éramos oficiales superiores y nos pareció que el gobierno pecó hasta de ingenuo, permitiendo que integraran esa Comisión de la Verdad personas que todo el mundo sabía que eran gente de izquierda. Obviamente el producto que sacaron era un documento de izquierda. Y usted ve ahí hay aspectos que puede que algunas cosas sean ciertas, pero la gran mayoría son basadas en dicen qué. ¿Cómo se atreve hoy la Sala de lo Constitucional, tantos años después, cuando ya las personas de a pie ya no son testigos de lo que pasa, venir a desarmar un proceso que ha costado tanto, que lo ponen de ejemplo a nivel mundial, y que después de todo no abona en nada, a hacer una mejor sociedad para los salvadoreños, sino todo lo contrario? Que después de todo para eso sirven las instituciones, para dar el bien común a la sociedad, para garantizar la seguridad jurídica y otra serie de valores y objetivos permanentes que la Constitución plasma precisamente para eso, que deben estar por encima de cualquier otra legislación internacional
muy interesante que le parezca a un diputado o a un magistrado, más bien dicho, que tiene seguramente tendencias cargadas con ideología, que ya no deberían de tener. Así que yo lamento lo que ha pasado y hay que esperar a ver qué desenlace jurídico va a tener y político principalmente todo esto. Bueno, general, ¿usted desacredita entonces la legitimidad, digamos, de este documento porque atribuye a su resultado final a que las personas que fueron los que lo hicieron, personas de izquierda? Intuyo que es por el volumen de crímenes que se le adjudica al ejército, que es un 85% versus el 15% que se le adjudica al FMLN. Pero basándome en esto, ¿usted cree que no se cometieron entonces crímenes contra la humanidad tanto por parte de la guerrilla como por parte del ejército? Bueno, es que para empezar no había derecho positivo sobre esa tipificación de delitos de lesa humanidad. Eso se hizo hasta en el año 97 en El Salvador con el nuevo Código Penal, porque el que había antes era una ley penal del año 73 que ni consideraba tipificar como tales esos delitos. Es decir, están pasando sobre la Constitución en aspectos que son fundamentales. Pero como le digo, lo que a mí me parece que no pueden hacer es recoger aspectos que son acomodados a una interpretación jurídica de los magistrados que obviamente están dañando la estabilidad del país, ¿verdad? Todos los procesos irregulares, estas eran fuerzas irregulares que ni el derecho internacional los reconocía como fuerzas beligerantes, y al no ser beligerantes obviamente no violan derechos humanos todos los guerrilleros, solamente los miembros del gobierno, con lo cual en la cabeza de los magistrados debería haber la sensatez de ver que hay un marco de belicismo que se creó entre una institución armada y un grupo irregular que no tenía beligerancia, por lo cual, si usted revisa la historia, verá que nunca hubo una declaración de guerra porque no había a quien declarársela. Entonces el marco jurídico es totalmente parcializado, porque usted saca un informe donde están juzgando a instituciones gubernamentales y en el otro lado están juntando a una serie de personas que de manera irregular se alzaron en armas porque ellos creían que había que alzarse en armas, comenzaron una guerra que nunca debieron haber comenzado y luego no hallaron cómo terminarla porque se les cayó el muro de Berlín y se quedaron con la espalda al descubierto. Aquí nos podríamos meter a hacer una serie de análisis estratégicos y geoestratégicos que van a dejar de claro a la sociedad que lo que está pasando es todavía lacras de la Guerra Fría que han quedado en la cabeza de tantas personas que le hubiera gustado tomar venganza de aspectos que pasaron en la guerra, que ya no deberían de caber. La sociedad nuestra está tan problemada con las malas y con tantos aspectos que pasan en la vida política que de nada abonan estas cosas que hacen los magistrados. Es lamentable. Ojalá no se haya abierto, como dicen algunos políticos, ya una caja de Pandora, que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es impredecible lo que puede pasar y ojalá los legisladores, nuestros diputados, tengan la sensatez para volver a cerrar esto que se acaba de abrir, emitiendo otra nueva ley de amnistía, por ejemplo, y medidas tan sensatas como esa, porque el 244 de la Constitución es uno de los aspectos que cuestionan ahí, por el hecho de haberse decretado una amnistía para funcionarios que estaban en el periodo de gobierno. Pero si la Asamblea decreta nuevamente otra ley de amnistía, eliminaría ese argumento que ni siquiera lo deberían haber tomado en cuenta, porque sí es cierto, ahí está, la Constitución lo manda, pero el bien común está encima de todo. Okay. Encima de todo. Esa debería ser la mentalidad de nuestros funcionarios. Bueno. Muchísimas gracias, señor general Otto Romero, por su participación en República. El general Romero fue ministro de la Defensa Nacional. Giovanni, vemos que el general desacredita entonces el informe de la Comisión de la Verdad. Informe que, digamos, podría serse sumado a este artículo número 4 de este Tratado Internacional de la Protección de Víctimas de Conflictos, que dice que básicamente que los que no participaron en el conflicto no tenían que ser básicamente asesinados. Esto va a haber la posibilidad, por ejemplo, una vez más, para que se abran casos como el de Monseñor Romero, el Mozote, Zumpul, Zona Rosa, Frente para Central. Aquí hay presuntos autores intelectuales de ambos lados, algunos son funcionarios sumamente importantes en este gobierno, otros son personas políticamente conectadas y económicamente conectadas. Si efectivamente se abrieran
juicios civiles y juicios penales, ¿no elevaríamos aún más la polarización que tenemos en este país y entramparíamos más los debates del momento? El efecto práctico y el efecto inevitable de esta decisión irresponsable de la Sala de lo Constitucional de estos señores, el efecto es desestabilización política en el país. Te lo acaba de decir el general, desde su punto de vista de un actor de la guerra de un bando específico. Pero te lo dice el exdiputado Villacorta, que aunque no era guerrillero, sí de una organización afín al FMLN, el FDR y el FMLN. De hecho, había una sociedad ahí, y si entrevistas a un exguerrillero, un excomandante, va a decir lo mismo, desde puntos de vista distintos. Mira, te voy a poner un ejemplo. El caso de la muerte de los alcaldes entre 1985 y el 89, matar alcaldes, que se murieron, creo que más de 30, matar alcaldes fue una decisión de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que tenía 5 miembros, esa comandancia, con nombres y apellidos. Fue una decisión de la comandancia del FMLN. Esto está reconocido por el FMLN. Por eso la Comisión de la Verdad solo emitió juicio de valor sobre una de las organizaciones y uno de sus líderes, que fue el ERP, Joaquín Villalobos, que era el comandante general de esa organización, y 2 o 3 de su Estado Mayor, de esa organización en específico, porque fue la única que admitió en un documento escrito su responsabilidad en un número de esos alcaldes asesinados. Los otros quedaron silbando en la loma, pero fue una decisión de la Comandancia General. Bueno, entonces a quién había que juzgar por eso. Y esos alcaldes tenían familia, esos alcaldes eran personas que fueron asesinadas en un contexto de guerra. La explicación de por qué lo hizo la guerrilla, ese es otro tema. El general está explicando o hace un debate, una justificación, un razonamiento de sus razones, los de su bando, y eso es discutible, es debatible. Lo mismo voy a hacer yo como miembro de uno de los bandos, pero ese es un debate histórico. Esta decisión es irresponsable porque, como dice muy bien el exdiputado Villacorta, abre una caja de Pandora. Yo quiero terminar con algo. Mira, ¿cuándo fue? El famoso decreto 173 era, que pretendía desde la Asamblea Legislativa amarrarle las manos a la Sala de lo Constitucional. 743. 743. Sí. ¿Cómo nace ese decreto? Es Arena quien lo propone. Y lo aceptan los demás partidos. El FMLN se queda diciendo, no, esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque Cristiani tuvo un rumor, esto lo contó Cristiani, es publicado, leyó un rumor de que la Sala de lo Constitucional iba a decretar inconstitucional la amnistía. Y él, como líder de Arena, le pide a la fracción que emitan este decreto, ¿no? Y luego cuando dice Cristiani, luego me mandaron a decir la gente de la sala que no, que me quedara tranquilo, que no había ningún problema con la amnistía. Entonces él le dice a su fracción, miren, retiren eso en realidad. Y se generó todo ese problema del 173 por este tema, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Cuando digo que la sala carga políticamente sus resoluciones y que no se puede legislar un país así, no se puede legislar a punta de sentencia, es por una razón. Esta resolución está acompañada de 2. Una es eliminación es decir, suspende el 13% de recargo a la tarifa eléctrica necesario para inversión en la diversificación de la matriz energética, y suspende la cuestión de los 900 millones de dólares que el gobierno necesitaba, 100 de esos millones para seguridad. Son efectos muy concretos los que esto genera. ¿Cómo va a ser este país para invertir en la diversificación de la matriz energética si este es un proyecto estratégico, es un proyecto de país? ¿De dónde va a salir ahora ese dinero? Bueno, ¿cómo se va a invertir en seguridad si la sala le prohíbe al gobierno emitir esos bonos por 900 millones de dólares? Entonces, bueno, si cada resolución le pone palos a la rueda de la gobernabilidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está haciendo esta sala? Está gobernando el país. Entonces hay que apaguen la luz ahí en Casa Presidencial, le pongan candado a la puerta y se vayan para que gobiernen esos 4 señores. Pero por ellos no ha votado nadie. Votaron, esos son elegidos de segundo grado. Y te digo más, y yo sé que esta discusión va a revivir. Voy a decir algo.
hay legitimidad de origen en un funcionario y legitimidad de ejercicio. Estos ni siquiera tienen legitimidad de origen. Fueron elegidos en lo oscurito en la Casa Presidencial y no en la Asamblea, en un proceso sumamente irregular donde 2 de esos magistrados ni siquiera estaban en las listas del CNJ. Ni siquiera, lo cual es imprescindible, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? No tienen ni siquiera legitimidad de origen y lo que están haciendo en realidad es gobernando este país. Pero por ellos nadie votó. Nadie votó, no tienen esa legitimidad. Por los diputados sí voté yo, y por el presidente y por los que dirigen el Ejecutivo. Voté por ellos, por estos no. Por estos no voté. Este negocio se hizo en Casa Presidencial, en una serie de reuniones de liderazgos políticos, donde participaron los expresidentes incluso, en un negociado absolutamente oscuro, ilegítimo. Ilegítimo. Bueno, esto hay que discutirlo. Yo no estoy inventándome aquí detalles, todo esto es un proceso que está publicado. Yo creo que esta decisión, tanto la suspensión del 13% como detener la cuestión de los 900 millones de dólares, ¿cómo va a ser este gobierno que tiene problemas de liquidez, que tiene problemas fiscales serios, de financiamiento de proyectos sociales? ¿Cómo va a ser si la sala le está diciendo a cada proyecto no, 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 no? Así no se puede gobernar, no se puede. Bueno, doctor Humberto Sáenz, tengo pocos minutos, pero quisiera una última pregunta para usted, porque de repente a veces dicen que no podemos corregir un problema si primero no lo reconocemos que existe. En este país se cometieron crímenes que algunos dirían son de lesa humanidad. Lesa humanidad quiere decir que no son aislados ni esporádicos, sino que son parte de una política gubernamental de seguridad cometidos desde el gobierno o desde estructuras paralelas al gobierno, autorizadas por el gobierno o toleradas por el gobierno. Ya citamos el artículo 4, hay casos específicos. Quisiera una última valoración para saber si esto definitivamente debería ser algo que tengamos en el tapete, no solamente en el tapete de discusión, sino en el tapete de la acción en este país. Sí, mira, Carlos, yo quiero comenzar destacando, resaltando el hecho de que es interesante escuchar cómo alguien que perteneció a las Fuerzas Armadas tiene una posición en contra de la decisión que ha tomado la Sala de lo Constitucional, y alguien, o muchas personas en realidad que están identificadas con la izquierda y con el partido de gobierno, tienen exactamente esa misma posición. A mí me parece que eso es suficiente como para descartar aquí que lo que existe es una tendencia ideológica de esta Sala de lo Constitucional. Esta decisión les incomoda a muchos. Esta decisión ha generado este tipo de reacciones que creo que todavía son reacciones en caliente y que tendrán que irse analizando y tendrán que irse enfriando en la medida también que se conozcan los alcances de la sala. En mi caso particular, incluso, Carlos, tú lo conoces bastante bien, me ha costado digerir un poco esta sentencia porque, como sabes, mi padre fue una de las personas que falleció en el ataque a la zona rosa efectuado contra los Marines, siendo él una persona civil. Y estoy queriendo realizar este análisis de la manera más objetiva posible. De nuevo, personalmente pude haber pensado que no era lo más oportuno una decisión como esta, pero descarto por completo que en esta decisión prevalezca un criterio de carácter político. Me parece que podemos compartir el análisis jurídico o no que ha desarrollado la Sala en su sentencia, pero que eso es lo que ha prevalecido. Un criterio de carácter jurídico, un criterio de carácter legal que va a generar consecuencias de carácter legal cuyos alcances todavía no los logramos dimensionar. Pero ese análisis que estamos realizando, incluso aquellas personas que de manera directa nos vimos afectados por el conflicto armado, es un análisis que a estas alturas también lo tenemos que hacer desprovisto de todas esas pasiones, desprovisto de cualquier consideración ideológica, mirando, eso sí, el futuro del país e intentando reconstruir a este país. Esto, como alguien lo mencionaba, creo que el día de ayer, y en eso sí coincido plenamente, lo importante será que las consecuencias que genere esta sentencia no nos separen del esfuerzo, todavía tímido, pero que no nos separen del esfuerzo de seguir construyendo este país y de generar esa reconciliación necesaria y votar esa confrontación estéril que nos ha tenido ocupados en los últimos años y que nos tiene discutiendo problemas insignificantes. Entonces, esa sería quizás, Carlos, mi última reflexión y mi llamado a la prudencia, mi llamado a que dejemos pasar estas primeras impresiones que en caliente nos está generando esta decisión y que ya en frío, con objetividad,
incluso habiendo, como te digo, muchos de nosotros sufrido las consecuencias directas del conflicto, pues entonces encontremos cuáles deben ser los verdaderos alcances y cuáles van a ser los caminos que a partir de ese momento vamos a tomar todos los salvadoreños. Bueno, doctor Humberto Sáenz, Giovanni, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Creo que era un tema sumamente importante de tratarlo. Gracias por arrojar luz desde el punto de vista constitucional, legal, jurídico y también por darnos mucha perspectiva desde el punto de vista político en el sentido amplio, Giovanni. Ustedes, amigos, espero que les hayamos arrojado un poco más de luz sobre este tema complicado. Es algo que de lo que debemos hablar. La discusión se queda en redes sociales. Nos pueden seguir a través del Twitter de República SB33 o el de @canal33.tv. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.